Primero presentarles mi documento como lo acordado en la guía de aprendizaje y empezamos. Programa. Ley de Ohm. Segundo, ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Y por último, pregunta problematizadora que asignó el profesor. Tema 1. Ley de Ohm. La ley de Ohm es uno de los principios fundamentales de la electricidad, que establece la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. Fue formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm en el siglo XIX. La fórmula de la ley de Ohm, donde V es el voltaje en voltios, I es la corriente de amperios y R es la resistencia de ohmios. La ley de Ohm nos dice que la corriente es un circuito directamente proporcional al voltaje aplicado y inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Tema 2. Ley de voltaje de Kirchhoff o ley de voltaje de mallas. La ley de voltaje de Kirchhoff, también conocida como ley de voltaje de mallas, establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje en un lazo cerrado de un circuito eléctrico es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices o FEM en ese lazo, y se expresa de la siguiente manera. La sumatoria del voltaje es igual a la sumatoria del FEM. Esta ley es esencial para analizar los circuitos complejos y se basa en el principio de conservación de la energía. Tema 3. Ley de corriente de Kirchhoff o ley de corriente de nodos. La ley de corriente de Kirchhoff, también conocida como ley de corriente de nodos, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito eléctrico es igual a cero. La ley se expresa de la siguiente manera. La ley de corriente de Kirchhoff se utiliza para analizar circuitos en los que se conectan varios elementos en un punto común y es fundamental para resolver ecuaciones y determinar corrientes desconocidas de circuitos complejos. Tema 4. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia eléctrica es un conductor, está directamente relacionada con la temperatura. La mayoría de los materiales conductores tienen una resistividad que cambia con la temperatura. En general, la resistencia aumenta con el aumento de la temperatura. La relación entre la resistencia y la temperatura se puede describir mediante la fórmula que tenemos acá, donde R sub I es la resistencia a una temperatura T y R sub 0 es la resistencia a una temperatura de referencia. Voy a explicar la pregunta que nos asignó el profesor por cada estudiante que a mí me tocó, que es una fuente dependiente de voltaje, y por poner un ejemplo. Una fuente dependiente de voltaje en el contexto de la teoría de circuitos eléctricos es un componente eléctrico cuyo valor de voltaje de salida depende de un voltaje específico en otro lugar del circuito. En otras palabras, su voltaje de salida es una función de un voltaje de entrada, en lugar de tener un valor fijo como una fuente de voltaje independiente. Como ejemplo voy a explicar el panel solar como fuente dependiente de voltaje. Un panel solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz solar en energía eléctrica utilizable. Funciona mediante el uso de células fotovoltaicas que generan una corriente eléctrica cuando se expone a la luz solar. En este caso, el panel solar se considera como una fuente dependiente de voltaje. Entrada. La cantidad de luz solar que incide en el panel solar es la entrada o la señal de referencia para la fuente dependiente de voltaje. Cuanto más luz solar incide en el panel, mayor será la intensidad de la señal de entrada, salida o voltaje generado. La salida del panel solar es un voltaje eléctrico generado en función de la cantidad de la luz solar que recibe. Cuando más luz solar incide en el panel, la fuente dependiente de voltaje produce un voltaje de salida más alto. Cuando hay poca luz solar o está nublado, la tensión de salida es menor. Muchas gracias, espero que les guste y nos vemos próximamente.